El Ministerio Evangelístico Millones para Cristo presenta tu espacio informativo para que no te engañen. Mensajes, estudios bíblicos, análisis y mucho más. Con el misionero José Bueno, para que no te engañen. Así mismo es, mi gente, por aquí estamos de nuevo con el único propósito de siempre, para que no lo engañen. Gloria al nombre del Señor. Les saludamos y le bendecimos a todos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos haciendo lo que Dios nos ha llamado y hoy estamos aquí en Nueva York frisado, congelado, así que si usted me ve medio engurruñadito, pues ya usted sabe. Gloria al nombre del Señor. Bueno, pues en esta noche yo le puse como título a esto, Padre Luis Toro, católicos y testigos de Jehová. Usted se pregunta, ¿pero por qué? Bueno, para los que no saben, y para los que lo saben también, ustedes saben que hay una guerra abierta con el Padre Luis Toro. Eso usted lo sabe. Entonces, ¿por qué incluyo a los católicos y los testigos de Jehová? Porque, primeramente, nos tendríamos que hacer una pregunta. ¿Por qué el Padre Luis Toro no ataca a los testigos de Jehová? Esa es buena pregunta. ¿Qué le parece? Se la repito. ¿Por qué el Padre Luis Toro no ataca a los testigos de Jehová? ¿Qué le parece? Pero entonces, la razón en que yo le quiero compartir con ustedes, que yo me dirijo a los testigos de Jehová y los católicos, es porque la Biblia es clara. La Biblia es clara, con la Biblia no hay que pelear, con la Biblia no hay que discutir. La Biblia se interpreta ella sola. Con la Biblia no hay que... Imagínense, si se supone que si tenemos el Espíritu Santo, el cual es la tercera persona de la Trinidad, el cual es quien está aquí con nosotros, los que nos llamamos ser hijos de Dios. Entonces, si usted lee a Gálatas en el capítulo 5, versículo 19 en adelante, usted se va a dar cuenta que lo que tenemos el Espíritu Santo no peleamos, ni discutimos, ni celamos, ni odiamos, como el sacerdote de Toro nos tilda de que nosotros odiamos a María. Nosotros no odiamos a María, nosotros reconocemos a María que fue, yo diría la segunda mujer más grande del mundo, o una de las dos, porque hay que hablar de Eva, porque Eva fue la primera. Pero ese no es el tema que quiero. Y quiero estudiar hoy con ustedes 2 capítulos de la Biblia. Con estos 2 capítulos de la Biblia ustedes se van a dar cuenta que Dios no es una religión, que Dios no es un nombre, un nombre o una denominación de X nada, que Dios lo que Él es el creador de todas las cosas. Él es quien tiene el poder y el dominio de todo. Él es quien nos creó, quien cuida de nosotros, Dios es el todo, pero hay otro problema, que Dios es amor. ¿Por qué le menciono esta cualidad de nuestro Dios? Porque si no hubiese sido por su amor, usted y yo no tuviéramos derecho a Él, porque como dice la Biblia, que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de su gloria, pero Él nos ha salvado por su gracia, y no por nada de que nosotros hayamos hecho, sino porque es un regalo de Él, por su gracia,
porque nosotros no tenemos capacidad para calificar delante de Él. Gloria al nombre del Señor. Y le voy a leer estos 2 capítulos bíblicos y se los vamos a ir desglosando poco a poco. Recuérdese que siempre lo dividimos en partes de 30 minutos aproximadamente para que no se le haga tan cansado y tan cansón, aburrido, y así usted pueda asimilar más fácil las cosas que le enseñamos. Gloria al nombre del Señor. Pues voy a comenzar con el capítulo 3 del libro de Mateo. Voy a leer la Biblia NBB. Quiero aclararle a ustedes, los seguidores del Toro, que él le lee la Biblia Reina Valera, porque él dice que esa es la de los evangélicos, como él dice, o los hermanos separados, pero él se lo hace con ventaja. ¿Sabe por qué? Porque la Reina Valera es una traducción que te confunde, que nosotros sabemos que la inmensa mayoría de nosotros no tenemos conocimiento intelectual, y hay muchas palabras que la Reina Valera te la puede confundir y te la puede mecer para atrás y para adelante. Y por eso es que el padre Luis Toro, cuando le conviene, que él toma la Biblia Reina Valera. Gloria al nombre del Señor. Yo estoy usando la NBB, que es una que te habla un lenguaje llano, un lenguaje claro. Gloria a Dios. Pues empiezo a leer Mateo capítulo 3. Recuérdense que vamos a estar estudiando Mateo capítulo 3 y Mateo capítulo 12. En esos dos capítulos de la Biblia y la Biblia completa. Y la Biblia completa queda claro que Dios no es ni religión católica, ni religión testigo de Jehová, y ni tampoco Dios se limita a que nosotros los evangélicos seamos la crema innata de la religión, como usted lo entendería. En la Biblia no se menciona, en ninguna parte se menciona la Iglesia Católica. Esa es una, en ninguna parte. En la Biblia se menciona el Evangelio. Se ordena que se predique el Evangelio. Se menciona que se predica el Evangelio. Jesucristo menciona el Evangelio, no menciona la religión. Gloria al nombre del Señor. Y todas esas cositas se las vamos a ir trayendo claramente. Y quiero leer con ustedes, sin más preámbulo, Mateo capítulo 3. Dice: en aquellos días, Juan el Bautista comenzó a predicar en el desierto de Judea. Este era su mensaje: arrepentíos de sus pecados, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mire cómo empieza el hombre quien Dios había delegado la función de abrirle el camino, o sea, de presentar a Jesús. Mire, este es el que quita el pecado del mundo. Entonces, mire cómo él viene y le dice: arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque somos todos pecadores. El padre Luis Toro le enseña que el ser humano nace siendo hijo de Dios. Lamentablemente eso no es así, y se lo demostramos en cualquier momento. Dicho sea de paso, en este año 2025, yo espero que el padre Luis Toro se anime a que nos juntemos, porque yo tengo varios años tratando de reunirme con él a estudiar la Biblia, no a pelear. Ustedes los ven como él es. Él se junta con muchos, pero yo no sé.
hasta ahora yo no sé por qué él no se interesa en juntarse conmigo. Parece como que él ha leído o ha escuchado por ahí que yo como que le tengo los truquitos que él utiliza para manipular. Y uno de ellos es que él reúne sus seguidores como si fuera un estadio de pelota, de béisbol, como si fuera una gallera o como si fuera un coliseo, pero los seguidores del padre Luis Toro se caracterizan porque no leen la Biblia ni quieren aprender de la Biblia. Ellos se caracterizan porque ellos dicen que ellos son de la Santa Iglesia y ellos se conforman con repetir lo que sus líderes les enseñan. Gloria al nombre del Señor. Nosotros enseñamos literalmente lo que dice la Biblia. ¿Qué fue lo que dijo la Biblia aquí? En aquellos días, Juan el Bautista, el hombre que iba a presentar a Jesús. Por ejemplo, yo lo invito a usted a mi casa y yo le digo, bueno, ven para acá, para mi casa, que va a cierta hora va a llegar X persona. Juan era el que Dios había delegado para que cuando Jesús, su Hijo, el Hijo de Dios, quien se hizo carne, viniera y entrara en este mundo, él iba a decir, este es. ¿Por qué? Porque Dios lo había señalado, le dio una señal y le dijo, sobre quien tú veas que el Espíritu Santo desciende sobre él como paloma, ese es el Hijo que yo he mandado, el hombre que yo he mandado para que venga a anunciar el reino de los cielos. Entonces mire cómo dice, este era su mensaje, arrepiéntanse de sus pecados porque el reino de los cielos se ha acercado. Vamos a desglosar este versículo. ¿Cuál era el mensaje de él? Arrepiéntanse de sus pecados. Él está hablando a una multitud. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Hay dos detalles claros en este versículo. Primero es que Juan le está diciendo a ellos que se arrepientan porque viene quien le va a quitar el pecado. ¿Y por qué tienen que arrepentirse? Porque somos pecadores y así nacemos. Como no hubo hombre que calificara para llevar a cabo el sacrificio por aquel hombre puro que pecó, entonces tenía que venir el mismo Dios encarnado en esa mujer que se llama la Virgen María. Entonces, ahí hay dos, ese es uno de los puntos que le quiero aclarar. Arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Juan está hablando a una multitud. Y el otro punto, el punto B, que le quiero aclarar, es porque el reino de los cielos se ha acercado. Se ha acercado el reino de los cielos. ¿Por qué? Lo vamos a ver adelante. Porque Jesucristo vino. Porque esta tierra no está gobernada por Dios. El sistema no está diseñado por Dios. El sistema lo diseña Satanás y Satanás es quien gobierna esta tierra. El apóstol Pablo, todos los apóstoles hablan claro y dicen, por ejemplo, el apóstol Pablo dice que si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden lo está, en los cuales el príncipe de este mundo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿La luz de qué? ¿De religión? ¿De la católica? No, del evangelio. Por eso que nosotros somos evangélicos. ¿Entiende? Ok, sigo leyendo. Mateo capítulo 3. Voy ahora en el versículo 3. Juan le está hablando a la multitud y le dice, siglos atrás, el profeta Isaías había hablado de Juan y lo describió así. Una voz clama en el desierto, prepárenle el camino al Señor, que nada estorbe a su paso. Oiga bien, una voz clama en el desierto. Aquí hay una parábola, una comparación. Juan era un hombre que estaba anunciando
que venía el reino de los cielos, porque en este mundo quien reina es Satanás. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que dijo? Una voz clama en el desierto: preparen el camino al Señor, que nada estorbe su paso. Pero entonces, ¿qué fue lo que le dijo en el versículo anterior? Este era su mensaje: arrepiéntanse de sus pecados, porque el reino de los cielos se ha acercado, refiriéndose a Jesucristo. Entonces, aquí dice como Juan, la característica de Juan, que dice que usaba ropa hecha de pelo de camello y tenía un cinto de cuero. Su alimento consistía en langostas del desierto, miel silvestre. Entonces, mire cómo sigue. Toda la gente de Jerusalén, de todo el valle del Jordán y de toda Judea, iba al desierto a escucharlo. Aquí estamos hablando, claro, que son gentes que pueden, ¿sabe? Gente mayores de edad. Mire cómo sigue. A los que reconocían que eran pecadores, él los bautizaba en el Jordán. Oiga bien, ¿qué es lo que dice? A los que reconocían que eran pecadores, él los bautizaba en el Jordán. O sea que ahí queda exactamente abolido el bautismo de niño. Mateo capítulo 3, versículo 6. Entonces, y cuando vio que entre los que iban a bautizarse, oiga, los que iban a bautizarse, los hombres y mujeres, iban muchos fariseos y saduceos. Aquí están los religiosos, los que te impiden llegar a Dios, los que te impiden llegar a Jesús, que es el Rey de reyes y Señor de señores. Al venir los que venían estos religiosos, les dijo: crías de víboras, ¿quién le dijo que así podrán escapar de la ira de Dios que vendrá sobre ustedes? Demuestren antes de bautizarse, oiga, antes de ustedes bautizarse, demuestren que están arrepentidos. Lo mismo que le hemos explicado, que siempre le hemos explicado. Por ejemplo, cuando le decimos que lo que es el bautismo, el apóstol Pablo le escribe a los romanos y le dice que somos bautizados juntamente con él, juntamente con él para muerte, para así como Cristo se resucitó de entre los muertos, así también nosotros andemos en una nueva vida. ¿Entiendes? Que no es que tú vas a ir a cumplir con el sacramento, con el rito del bautismo, con el sacramento del bautismo. No, es que tiene que tomar una decisión de que tú te has notado, de que a ti se te ha hablado la palabra de Dios y tú has reconocido, tú y yo reconocemos que somos pecadores, entonces queremos acercarnos a Dios. Y el bautismo es la sepultura simbólica de este cuerpo que es el que va en contra de Dios. El cuerpo, la carne, los deseos de la carne, las malas intenciones del corazón es del cuerpo, de este cuerpo de la carne que sale. ¿Tú me entiendes? Del espíritu malo que tú y yo nacemos. Lamentablemente, por eso vuelvo y les repito, como siempre, cuando Pablo también le escribe a los Efesios y le dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y dice, el espíritu que ahora mora en los hijos de desobediencia. Porque nosotros nacemos muertos delante de Dios. Gloria al nombre del Señor. Y mira cómo ellos le dicen, cómo es que él le dice, demuestren antes de bautizarse que están arrepentidos. Queda obviamente claro de que se le está hablando a hombres y mujeres. No crean que le basta con decir que son descendientes de Abraham. Como eso, aquí le está hablando a los judíos, pero para la época de hoy, el Señor te dice que esto no basta con que tú digas que tú eres evangélico, que tú eres pentecostal,
que tú eres de los testigos, que tú eres de los católicos. No es la religión ni la denominación, es el arrepentimiento de adentro para afuera lo que te hace hijo de Dios. Entonces dice, porque Dios puede sacarle hijos a Abraham aún de estas piedras. Y dice, el hacha está lista para talar los árboles que no den fruto y arrojarlos al fuego. ¿Cuál es la comparación? Bueno, que ya Dios, los que no den fruto, para arrojarlos al fuego. ¿Cuáles son los que no dan fruto? Los frutos del Espíritu Santo, que son amor, bondad, benignidad, gozo y todas esas cosas. En contra de los de la carne, que son brujería, hechicería, celos, pleito, ira, contienda y esas cosas, que hay un paralelo exactamente que define a cuál de los dos usted y yo le estamos sirviendo. Gloria al nombre del Señor. Entonces, mire cómo sigue. Yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados. Oiga bien, Mateo capítulo 3, versículo 11. Juan dice, yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados, pero después de mí vendrá alguien que es más poderoso que yo, y él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Oiga bien, oiga con los pasos claros que se dan para el bautismo. Primeramente, se lo voy a repetir para que usted se lo grabe. Dice, yo bautizo, recuérdense que Juan está hablando con la multitud que están viniendo a él a bautizarse. Él le dice, yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados. Oiga, él lo bautiza primero con agua, pero es a los que toman la decisión de arrepentirse de sus pecados. Les repito, Mateo capítulo 3, estoy leyendo. Entonces mire lo que dice, cómo sigue. Pero después de mí vendrá alguien que es más poderoso que yo, y él bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Entonces mire cuál es el juego de palabras. Que para usted recibir el Espíritu Santo de Dios, usted tiene que bautizarse, pero es una decisión propia, no que lo lleven, sino que usted vaya. ¿Me entiende? Queda claro ahí, Mateo capítulo 3, léaselo entero para que usted se dé cuenta que el bautismo primeramente no es 2 goteras de agua, no es cuando usted está pequeño que le mojen la cabeza y se la pongan hedionda a plume pollo. No es eso, es una decisión propia que usted ha reconocido que usted es pecador, que tú y yo somos pecadores y que tenemos que sepultar este cuerpo que está en contra de la ley de Dios. Simbólicamente lo entramos por completo en el agua, y entonces, como dice el apóstol Pablo, que para que así como Jesucristo resucitó de entre los muertos, entonces tú y yo andemos en una nueva vida. ¿Entiendes? Sigo leyendo, te estoy leyendo Mateo capítulo 3. Entonces mira cómo sigue. El que viene después de mí, que es más poderoso que yo, ya aquí se está refiriendo a Jesús, él bautizará con el Espíritu Santo y fuego. O sea, yo te bautizo por el arrepentimiento tuyo, pero entonces él te va a dar el Espíritu Santo. Yo ni siquiera soy digno de desatar sus zapatos. Él está listo para separar la paja y el trigo. Oiga, Jesús está listo para separar la paja y el trigo. Aquí está haciendo una comparación de lo bueno y lo malo, de los hijos de Dios y los que no quieren obedecer a Dios. Aquí queda refutado el padre Luis Toro, que enseña que todos nacemos siendo hijos de Dios. Mire cómo sigue leyendo. Él está listo para separar la paja y el trigo. Quemará la paja en un fuego que nunca se apaga y guardará el trigo en su granero. Aquí está haciendo las dos alusiones claritas, sin ningún tipo de lugar a duda. El fuego
hay que se quema, que representa el infierno. La paja es lo que es malo, la basura, el desecho. Pero entonces en el granero se guarda lo que va a hacer provisión para la vida, provisión para nosotros los humanos. Entonces aquí se está comparando que en el granero se va a guardar lo bueno, lo que representa el reino de los cielos, pero el fuego se va a quemar la paja, que son los hijos de las tinieblas que no quieran arrepentirse de sus pecados. Entonces mire cómo sigue. Jesús fue desde Galilea a donde estaba Juan, en el río de Jordán, para que lo bautizara. Oiga, ¿qué fue lo que hizo? Jesús fue desde Galilea a donde estaba Juan, en el río Jordán. Si usted nota en la Biblia, en el Evangelio de Lucas, hay una diferencia que dice que cuando se cumplió el 8º día, María llevó a Jesús a presentárselo a Dios, el niño. Recuérdense que Jesús vino como maestro. Todo eso se lo vamos a tener por ahí. Le vamos a estar enseñando la diferencia que hay entre la presentación de los niños y el bautismo. Que no es lo mismo la presentación y el bautismo. Entonces mire cómo sigue. Dice, Jesús fue desde Galilea, donde estaba Juan, en el río Jordán, para que lo bautizara. Jesús fue. María no lo llevó. Ya era un hombre de 30 años aquí. Pero Juan no quería hacerlo. Juan está rehusando porque ya Juan sabe que quién es el que él va a abrirle el camino. Es el mismo Dios encarnado que está viniendo donde Juan. A nosotros, pero él no podía venir solo, tenía que haber señales que señalaran y que se supiera que no era un aparecido, que estaba todo escrito. Y eso hay una secuencia clara desde Génesis hasta Apocalipsis o hasta la llegada de Jesús. Entonces después el ministerio de Jesús y la partida de Jesús, todo está exactamente, claramente detallado en la Biblia. Esto no es inventando. Gloria a Dios. Entonces mira cómo dice. Pero Juan no quería hacerlo, o sea, no quería bautizarlo. Y él le pregunta, ¿cómo va a hacer eso? Le decía Juan a Jesús, tú eres el que debería bautizarme a mí. Juan le respondió, bautízame. Le respondió Jesús a Juan, bautízame porque nos conviene cumplir todo lo que Dios manda. Oiga, todo lo que Dios manda. El bautismo es un mandato de Dios, pero a hombres y mujeres, como usted lo está viendo, que aquí hay un diálogo entre el que va a bautizar y el que se va a bautizar. Se lo repito, mire cómo dice. Juan está un poquito raro porque él dice, pero ¿y cómo yo te puedo faltar el respeto de que yo venga a bautizarte a ti, si tú eres el Dios encarnado, parafraseando? Entonces mire cómo dice, ¿cómo va a ser eso? Le decía Juan a Jesús, tú eres el que debería bautizarme a mí, Juan. Le respondió Jesús, bautízame porque nos conviene cumplir todo lo que Dios ha mandado. Ahí hay un diálogo claro entre dos hombres, Jesús de 30 años y Juan el Bautista, que tenía casi 31, estaba en camino a los 31. Ok, entonces mire cómo dice. Cuando Jesús salía, dice, y Juan lo bautizó. Mateo capítulo 3, versículo 15. Y Juan lo bautizó. Y cuando Jesús salía de las aguas del bautismo, los cielos se abrieron. Escuche bien, testigo de Jehová. Escúchelo, testigo ahora. Cuando Jesús salía de las aguas del bautismo, los cielos se abrieron y vio que el Espíritu de Dios descendía sobre él en forma de paloma. Oiga, aquí está Jesús. Se abrieron los cielos y llegó el Espíritu Santo, la Trinidad.
Eso no falla, eso no hay que discutirlo en ninguna parte. Por eso es que todos los mensajes míos se los dedico al Padre Luis Toro para que me enfrente, como él vive desafiando a los evangélicos y hablando mal de nosotros. Yo quiero que usted se siente conmigo también. Entonces me sigo y le repito, dice, cuando Jesús salía del agua del bautismo, los cielos se abrieron y vio que el Espíritu de Dios descendía sobre él en forma de paloma. Jesús es el Hijo. Ahí está el Espíritu Santo. Y una voz de los cielos dijo, este es mi Hijo amado, y en él me complazco. ¿Lo ven los tres? La Trinidad está clarísima. La religión más vana, que no tiene fundamento, específicamente porque ellos por lo menos leen la Biblia. Ellos se preocupan en leer la Biblia. Vuelvo y les repito eso, la Trinidad. En este versículo vemos claramente de los religiosos, que son los que te impiden conocer a Dios. Vemos claramente que el bautismo es para hombres y mujeres que han tomado la decisión de servirle a Dios. Y aquí vemos la Trinidad clarita, que te la voy a repetir. Cuando Jesús salía de las aguas del bautismo, que se bautizó, los cielos se abrieron y vio que el Espíritu de Dios descendía sobre él en forma de paloma. Ahí está el Espíritu Santo encima del Hijo para señalar lo que esa había sido la señal que Dios le había dado a Juan el Bautista para que supiera que ese era. Entonces dice, y una voz tronó de los cielos y dijo, este es mi Hijo amado, y en él tengo complacencia. Ahí están claros. La voz que sonó del cielo, este es mi Hijo. ¿Quién está hablando? ¿Quién dice que es su Hijo? El Padre. ¿Quién fue que descendió sobre el Hijo? El Espíritu Santo en forma de paloma. ¿Quién es el Hijo? Jesucristo el Señor. La Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vuelvo y les repito, concluyo con esto. Ahí queda claramente demostrado que el bautismo no es para niños, que es para hombres y mujeres, y que la Trinidad es lo que la Trinidad es. Yo no sé ni cómo describírtelo, te lo voy a poner todo. La Trinidad es todo, la Trinidad es clara y la Trinidad no hay forma de refutarla. Así es que Dios le bendiga, Dios le guarde. Y ahora vamos a estudiar a Juan en el capítulo 12 para que usted vea también. Y recuerde que todos estos contenidos se suben a mi canal de YouTube, Millones para Cristo. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Y un saludo para mi hermano y amigo Genaro Vargas. Dios le bendiga a todos.